¿Fue Erwin Rommel un héroe trágico o un cómplice del régimen más oscuro del siglo XX? ¿Cómo un general nazi logró ganarse el respeto de sus enemigos? ¿Y por qué Hitler lo obligó a suicidarse con una pastilla de cianuro? Hoy desenterramos la verdad detrás del Zorro del Desierto, un hombre que comandó tanques, desafió órdenes y se convirtió en leyenda, incluso para quienes lucharon contra él. Si te intriga cómo la historia puede convertir a un soldado en mito, no te despegues y suscríbete ahora para explorar los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. De ingeniero a genio militar. Erwin Rommel no nació con un uniforme, sino con una mente estratégica. En 1912, con solo 18 años, se alistó en el ejército alemán, pero su verdadero talento surgió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Conquistó montañas en Italia, lideró ataques sorpresa y ganó la Pour le Mérite, la medalla más prestigiosa de Alemania. ¿Su secreto? Moverse rápido, pensar más rápido. En 1917, durante la batalla de Caporetto, Rommel demostró su genio al infiltrarse con solo 150 hombres detrás de las líneas italianas, capturando a 9.000 soldados y 81 cañones en menos de 48 horas. Sus tácticas eran tan innovadoras que escribió un libro, Infantería Ataca, que se convirtió en manual militar para generaciones. Pero la derrota de Alemania en 1918 lo dejó en la sombra, frustrado por las limitaciones del Tratado de Versalles. En 1933, el ascenso de Hitler revitalizó sus ambiciones. Rommel, fascinado por el supuesto renacimiento de Alemania, se convirtió en su guardaespaldas personal. Lo acompañó en giras, lo protegió durante el Putsch de Múnich y ganó su confianza al demostrar disciplina y eficacia. Aunque nunca se unió al partido nazi, su lealtad inicial fue inquebrantable. Incluso cuando Hitler ordenó purgar a oficiales críticos en la noche de los cuchillos largos, Rommel guardó silencio. Pero su destino no estaba en Berlín, sino en un desierto lejano, donde forjaría su leyenda y enfrentaría sus dilemas morales. África, el teatro de un zorro. En 1941, el norte de África era un tablero de ajedrez en llamas. Las tropas italianas de Mussolini colapsaban ante los británicos y Hitler envió a Rommel con un mensaje: «Salva a nuestros aliados». Pero Rommel no era un hombre de órdenes simples. Con solo 2 divisiones y tanques falsos hechos de lona y madera, engañó a la inteligencia británica, avanzó 300 kilómetros en 12 días y reconquistó Libia. Los periódicos aliados, confundidos por sus tretas, hablaban de 500 Panzers, donde solo había 50. En Tobruk, su mayor obstáculo, 35.000 soldados australianos y británicos resistieron 240 días bajo su asedio. Rommel, frustrado, escribió en su diario: «Estos diggers, excavadores, son como rocas, cavan, disparan y no retroceden». Pero en junio de 1942, tras una maniobra envolvente que agotó sus últimos recursos, Tobruk cayó. Churchill, en shock, declaró ante el Parlamento: «Rommel es un maestro de la guerra móvil». Hitler lo nombró mariscal de campo, el más joven de la historia alemana. Sin embargo, África también reveló su lado humano. Cuando capturó al general británico Richard O'Connor, Rommel lo invitó a cenar y debatieron tácticas como colegas, intercambiando ideas sobre blindados y logística. Incluso ordenó que los prisioneros aliados recibieran la misma ración que sus tropas, un gesto inusual en un conflicto marcado por la brutalidad. Pero el desierto no perdonaba. La falta de agua, el calor infernal y las enfermedades diezmaban a ambos bandos. Un soldado alemán escribió a su familia: «Luchamos contra los británicos, pero nuestro verdadero enemigo es la arena. Nos devora vivos». La trampa de El Alamein y el precio de la fama. El desierto africano no perdona errores. En El Alamein, Rommel chocó contra un muro. Bernard Montgomery, un rival meticuloso que estudiaba cada uno de sus movimientos.
Con suministros cortados por Malta y tanques sin combustible, el zorro enfrentó su Waterloo. Hitler le ordenó: victoria o muerte. Pero Rommel desobedeció y retiró a sus hombres, salvando miles de vidas. Fue la primera vez que cuestionó abiertamente al Führer. La derrota fue inevitable. Los británicos tenían un arma secreta: el General Ultra, un sistema que descifraba los códigos alemanes. Rommel sospechaba que sus planes eran interceptados, pero nadie en Berlín le creyó. En noviembre de 1942, tras 12 días de bombardeos ininterrumpidos, Montgomery rompió sus líneas. Rommel escribió a su esposa Lucy: «El peso de esta derrota me ahoga. Hemos perdido no solo una batalla, sino la iniciativa en esta guerra». Mientras, su leyenda crecía. Los británicos lo admiraban. Prisioneros alemanes contaban que Rommel les enviaba medicinas capturadas, y hasta sus enemigos decían hacer un Rommel para elogiar una táctica brillante. Pero tras África, Hitler lo envió a defender Normandía, y allí Rommel vio el verdadero rostro del Reich. En 1943, durante una inspección a un campo de prisioneros soviéticos, quedó horrorizado por las condiciones inhumanas. Un oficial de su staff recordó años después: dijo que aquello era una barbaridad, pero no hizo nada. ¿Cómo denunciarlo sin traicionar a su país? La traición final. ¿Héroe o víctima? El 20 de julio de 1944, una bomba estalló en el cuartel de Hitler. El complot fracasó, pero Rommel estaba en la lista de sospechosos. ¿Por qué? Porque había dicho a sus generales: Hitler debe morir para salvar a Alemania. Desde 1943, Rommel sabía que la guerra estaba perdida. En Normandía, tras inspeccionar las defensas del muro del Atlántico, intentó convencer a Hitler de negociar la paz con los aliados, pero el Führer lo llamó derrotista y lo relegó. Cuando los conspiradores del 20 de julio lo contactaron, Rommel se negó a apoyar el asesinato, pero sí pidió un juicio público para Hitler. Eso bastó para condenarlo. Hitler, sin embargo, no quería un juicio público que manchara su propaganda. El 14 de octubre de 1944, dos generales nazis llegaron a su casa con un ultimátum: cianuro o deshonra para su familia. Rommel eligió la pastilla. Su funeral fue una farsa orquestada por Goebbels. Murió por sus heridas, mintió la prensa. Pero su hijo Manfred reveló décadas después: mi padre no podía apoyar tanta crueldad. Prefirió morir antes que ver a Alemania destruida. ¿Fue Rommel un resistente secreto o un oportunista? Ni siquiera sus papeles personales lo aclaran del todo. Lo cierto es que, tras su muerte, los aliados usaron su mito para reconciliar a Alemania Occidental con Occidente. En 1953, el canciller Adenauer declaró: Rommel fue un soldado honorable, no un nazi. Hoy, calles y cuarteles aún llevan su nombre, pero su silencio ante el Holocausto sigue siendo una sombra que ningún mito puede borrar. Erwin Rommel fue un estratega sin igual, un soldado atrapado entre la lealtad y la conciencia. ¿Genio militar? Sin duda. ¿Cómplice del nazismo? Su silencio lo condena, pero su muerte lo redime parcialmente. ¿Víctima o villano? Tú decides. Si este viaje por la vida del zorro del desierto te hizo cuestionar la naturaleza de los héroes, suscríbete y activa la campana. Porque la historia no es blanca ni negra. Es un desierto de sombras que solo los valientes recorren. Hasta la próxima batalla.